hay una palabra hebrea para hombre en Génesis 1.26 distinta a la palabra hebrea que aparece para hombre en Génesis 1.27. Y en Génesis 2.7 aparece todavía otra. Correcto. Sí. Entonces, eso nos da suficiente luz para entrar en algunos niveles de interpretación, sacar deducciones hermenéutica desde la perspectiva del pensamiento hebreo en este sentido. Y aún desde la perspectiva del pensamiento griego, la hermenéutica convencional nos dice a nosotros que un texto no se puede sacar de su contexto para formar un pretexto, y las reglas de hermenéutica o de interpretación en el pensamiento griego nos dan autoridad para nosotros tener que ir al idioma base. Claro. Permítame usar el término en el que se escribió. Lo mismo tú has hecho con el término cielo. Sí, claro. Lo has analizado desde la perspectiva de la palabra específica que se usó en ese versículo. Entonces está claro. Pero la pregunta que yo te tengo para cerrar es interesante y es precisamente sobre la misma base de la hermenéutica. Y la tengo aquí, es Job, capítulo 2, verso 9, en la Reina Valera 1909, la misma Reina Valera, sí. La misma Reina Valera, pero en este caso 1909, dice el verso 2, que dice, díjole entonces su mujer, pregúntale así, ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Señores, o sea, esto es, porque esto ni quita ni pone de cara a la salvación. Pero lo que queremos hacer es, con el análisis que va a hacer Juan a continuación, sobre la base de la pregunta que le estoy haciendo, para que usted entienda la importancia, ahí sí voy, de nosotros navegar en el idioma base en el cual se escribió el texto. Reina Valera, pero en este caso 1909, antes que la 1960, obvio, dice que la mujer le dijo bendice. Pero en Reina Valera 1960, la más comercial, la que manejamos, dice maldice. Maestro, bueno, maldice o bendice. Realmente, si te digo algo, te ríes. No sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Ese fue el versículo de la Biblia que me llevó a estudiar hebreo. No, porque no lo planificamos. No, claro. Yo cuando entramos en el cuarto cielo y dije, debo hacerle una pregunta de carácter hermenéutico al maestro Juan y exegético. Sí. Adelante. Entonces, mira eso. Yo trabajaba acá en los hoteles, voy a dar la parte para llegar ahí. Siempre que yo me iba de libre, yo no tenía, por ejemplo, esposa, no me había casado ni nada. Yo amanecía en la iglesia con los jóvenes, predicadores, amanecíamos siempre orando, estudiando la palabra. Una mañana, en el estudio de las 6 de la mañana, porque teníamos diferentes horas, 9 de la noche, 12, 3, 6, según la vigilia más o menos. El caso es que resulta que a mí me toca leer y darle el estudio. Yo iba a dar un estudio justamente de eso, de Job, y era Job capítulo 2. Hay un joven que es pastor acá, lo voy a mencionar, le vamos a dar la payola, que es el joven Vivieca, Samuel Vivieca, que está pastoreando por acá. Samuel Vivieca de broma me ha dicho, para reírse, para que se rían, me ha dicho, mira, toma esa Biblia que está ahí en el púlpito, y era una Biblia, Reina Valera, 1562 o 69, algo así. Ya usted sabe que no existía ni la J siquiera. Mujer se escribiera con G, no con J. El caso es que yo la tomo y cuando yo la estoy leyendo, decía, díjole, no dijo, le dijo, sino díjole, su mujer con G, aún mantiene tu simplicidad, bendice a Dios y muere. Cuando yo leí eso trajo un shock, que hasta el día de hoy hay jóvenes que están descarriados de los que estaban ahí. Porque nosotros teníamos Biblias diferentes. Por ejemplo, yo tenía Reina Valera 1995, uno tenía Reina Valera 2000 y así sucesivamente. Y la 1960, la mayoría. Y todas decían palabras diferentes. Por ejemplo, en Hebreos 11:6. Por ejemplo, la Reina Valera dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. La mía, Reina Valera 1995, decía, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe, no que le hay, sino que existe, y que Él recompensa lo que le busca. Entonces cambió la palabra le hay por existe y la palabra recompensa, por galardón. Sí. Hubo un cambio de esas dos palabras. Entonces nosotros sabíamos que las traducciones tenían esa palabras diferentes, esa diferencia, pero siempre tenían el mismo contenido, el mismo significado, lo que usaba una palabra más actual, pero seguía significando lo mismo. Ahora, cuando yo encontré esto, de bendice a Dios, me dijeron, léelo de nuevo. Y eso
vino un shock, un caos. Algunos se descarriaron hasta el día de hoy, otros se turbaron. Duramos años buscando respuestas. Íbamos donde los maestros. Yo estudiaba cuando eso con un profesor de la iglesia Asambleas de Dios, y iba donde todos los profesores, y realmente la respuesta que me daban no me convencía en ese momento. Fuerte. Sí, entonces yo lo que hice fue que yo dije, yo voy a estudiar hebreo para ver qué dice ahí. Y ese fue el verso que me trajo a estudiar hebreo. Entonces yo estudié y aprendí hebreo, y fue el primer versículo bíblico que me aprendí. En hebreo dice, Batomel lo ishto, y le dijo a él su mujer, Olhat mahasik betemuteja, aún mantiene tu fidelidad, Barej Elohim Bamut, bendice a Dios y muere. Realmente la palabra que dice bendice. Ahora bien, en el tiempo de Job, bendecir no era lo mismo que en el tiempo de David. Por ejemplo, en el tiempo de Job, Ni que en el tiempo nuestro, no, que es una expresión de Sí, alabanza claro. hoy, Señor te bendigo. sí, en el tiempo de Job, bendecir a Dios era una blasfemia, porque la intención de bendecir era que cambiara o que le fuera mejor. Y Dios es inmutable, Dios no puede cambiar ni le puede ir mejor. Entonces, la misma palabra bendecir a Dios tenía doble. Dentro de ese Contexto contexto sociocultural. De Job era blasfemar o maldecir. Y de hecho, discúlpame, la palabra bendición es bien decir, Sí, pronunciar algo un bueno, bien sí. sobre alguien o algo con el fin de cambiar su estado. Sí, claro. Entonces, mira esto. Donde uno se da cuenta y queda claro, no hay cero duda, porque yo estudié el pasaje. Inclusive yo estudiaba con un rabino, y cuando yo hice los primeros estudios, él tenía un folleto, yo le dije que me lo diera. Me dijo que no me daba el folleto hasta que yo no terminara, porque si me daba el folleto, yo seguía estudiando el folleto y no volvía. Entonces, cuando yo terminé, él me dio el folleto. Cuando yo escribí mi primer libro, yo saqué algunas ideas de ahí, pero la modifiqué. O sea, del judaísmo la llevé al cristianismo. Entonces, yo le pedí permiso a él y le dije que si yo podía usar algunos de los principios que él me enseñó para mi libro. Él me dijo, yo te permito, pero tiene que traerme el borrón acá para yo examinarlo y ver cómo lo pusiste. Y yo le llevé el borrón. Él me había dicho, hacía mucho, que no leyera Biblia en español. Yo le dije a él, mira, alguien me regaló una Biblia, un código real, y me dijo, no, eso no sirve, me dijo el rabino, porque realmente lo tradujo un rabino que cree en Jesús. Él no cree en Jesús. Entonces hay una diferencia. Entonces me dijo, mejor lee la Reina Valera, me dijo él mismo. Entonces después, cuando yo le llevé eso para que él viera el borrón, él vio esa parte que está en la parte 2 de mi libro de conceptos fundamentales del Antiguo Testamento, en el que se lanzó, no salió, pero sale en el 2 esa parte. Entonces él vio esa parte y la leyó, donde yo explicaba qué pasó, que la Reina Valera, todas las Biblias de Reina Valera 1909 hacia abajo dicen bendice, y de 1910 hacia arriba todas dicen maldice. Entonces yo expliqué ahí qué fue lo que pasó realmente. ¿Cómo tú te das cuenta que la palabra, el verbo levarej, o baraj en hebreo bíblico, significa tanto bendecir como blasfemar? Porque Job dice la Biblia que Job ofrecía ofrenda, o sea, holocausto, que se llama terumá, cada día después del cumpleaños de sus hijos, por si acaso en el cumpleaños se le había ido la mano y sus hijos hubiesen pecado. Entonces, cuando dice por si acaso mis hijos han blasfemado contra Dios, aparece el mismo verbo que aparece con la mujer, y ahí se traduce por si han blasfemado contra Dios. Entonces ahí tú te das cuenta que ese mismo verbo baraj o levarej que se traduce ahí. Entonces, en el concepto de Job, bendecir a Dios era una blasfemia, porque Dios no puede cambiar y mejorar. Sin embargo, en el mismo Tanaj, en la misma Biblia, vemos al rey David que dice, bendice alma mía Jehová, y usa el mismo verbo, porque para David bendecir era hablar bien, pero para Job bendecir, si era Dios, Eran no contextos encajaba. socioculturales totalmente Diferente. distintos. O sea, lo que tú me estás diciendo a mí es que entonces el Reina Valera 1960 violó la dimensión literal del texto de Job. Sí, porque realmente Violó la dimensión literal. Sí, te voy a explicar, porque realmente el versículo dice lo que dice Reina Valera 1909, bendice, pero la intención no era que bendijera. Entonces, lo que hace Reina Valera 1909 es que traduce el texto literal. Entonces, lo que hace Lo Reina que Valera, dijo literalmente y lo que quiso decir. no, porque ella quiso decir fue que blasfemara. Sí, correcto. Lo Sí. que digo es que dentro del contexto sociocultural de esa historia, Sí. Reina Valera 1909 traduce lo que ella dijo literalmente, Realmente, y la 1910 en adelante traducen la intención. lo que ella quiso decir. Correcto, el Entonces, pensamiento. Ninguno está mal, solo es que uno. Entonces, el rabino me había Entonces, para yo traducir un pensamiento de manera tal que una cultura específica o una audiencia específica
entienda, yo puedo romper o violar la dimensión literal. Bueno, lo hace inconscientemente, pero si sabe, por eso es que estamos estudiando esto y estamos estudiando hebreo, griego, yo estudié hasta arameo. Todavía no tengo la capacidad de enseñarlo, pero yo estudié arameo en la Universidad de Jerusalén. Entonces, es para salir de esas, o sea, esa aparente contradicción o choque. Mira cómo hay jóvenes descarriados de cuando yo leí eso. Y yo te estoy hablando cuando yo no me había casado, estoy hablando casi 20 años atrás. Entonces, ¿qué sucede? Que el traductor primario traduce lo que dice el texto. Literal. Literal. Luego, cuando con fidelidad en lo literal. Sí, o sea. lo literal. Entonces, luego, a partir de la Reina Valera 1910, se enteran que la intención no era esa, basado en que te dije lo que dicen los hijos. No, y que la Reina Valera está llegando a culturas donde bendición no es una blasfemia, Sí, sino claro. que es una expresión de alabanza, de gratitud, Claro. que no tienen la intención de cambiar el estado de Dios, porque Sí, no es lo claro. que. No, Entonces, porque ahora hay alabanza, sí. entonces violaron la dimensión literal del texto con el fin de Traerlo a la transmitir cultura el contemporánea, pensamiento. Sí, el pensamiento. Entonces yo puse esa nota y dije lo que pasó fue que Reina Valera en 1909 tradujo el texto literal y Reina Valera en 1910 en adelante traduce el concepto. Y el rabino que me había dicho que no leyera ninguna Biblia en español, porque me dice, no, en español ninguna sirve. Y me dice él, porque tú sabes que traducción para nosotros los judíos y los rabinos es sinónimo de falsificación, porque todo lo que se traduce no es original, y si no es original es falso, entonces es una falsificación. Y ahí yo no pude decirle nada, debatirle. El caso es que yo le dije, pero es que yo no manejo el hebreo tan profundo como para leer solo en hebreo. Yo le dije, en español, en castellano, cuando yo empiezo a leer la Biblia, yo encontraba palabras como unción, encontraba palabras que yo no entendía, en mi idioma. Imagínense en hebreo, le digo yo. Y me dice, bueno, pues fuérzate y no lea ninguna. Cuando él leyó en mi folleto, Era radical. sí, en mi borrón, cuando él leyó esa explicación que yo di, me puso la mano en el hombro y me dijo, hoy Hashem me hizo entender que ninguna traducción es mala. Lo que pasa es que hay traductores que traducen el texto y otro el contexto. Wow. Y después de eso, Biblia en español en su casa. Claro, está fuerte. Y la Septuaginta, los que intervinieron en la traducción fueron hebreos. Claro, igual que mira eso. Por ejemplo, yo tengo un amigo predicador que es internacional, muy conocido. Él vino aquí, güey, a predicar y él predicó y él usó mucho la Biblia cantera. Y realmente la Biblia cantera no es una traducción, es una interpretación. Lo mismo pasa con los Targumín de Ónkelos. O sea, el Targum de Ónkelos no traduce, lo que hace es que interpreta. Entonces, muchas veces, cuando uno está estudiando la Biblia, uno va a esas Biblias. Entonces, cuando dice, no, porque en tal Biblia dice eso, porque eso, y esa Biblia es buenísima, que sé yo qué. No. No, Entonces, hay que igual saber, que la Biblia de MacArthur. sí, hay que saber cuando una Biblia es traducción y cuando una Biblia es interpretación. Perfecto. Para no cometer errores. Wow, está claro. Ha sido una clase hermenéutica poderosísima. Maestro Juan, paso con usted. Entonces, mi gente, recuerden siempre seguir este canal, suscribirse a nuestras redes sociales. Mi canal de YouTube es Juan Frías Ministries. Me puede seguir ahí, se escribe Ministries. Y en Facebook tenemos varias páginas, pero estamos enseñando en la página que se llama Cultura Hebrea, que tiene un logo que parece como una B, una I y una B, una letra encima de la otra. Así que gracias por estar ahí, hermano.